Bien, estoy de nuevo. Bueno, este. Clase 10 entonces. Eh, la clase pasada comenzamos a ver bases de datos y vimos la parte de los diagramas, el diagrama entidad-relación y las características de las bases de datos, las bases de datos relacionales y no relacionales. Vimos todo un pantallazo de todo lo que sería la parte teórica de base de datos y nos quedamos hasta la parte del diagrama de base de datos con las clases y las relaciones. Bueno, ahora comienza la parte más divertida, ¿sí? Vamos a empezar a ver el SQL. Bien. Y antes de ver el SQL vamos a ver qué más tengo acá. Sí, vamos a ver algún detallecito. ¿Esto ya lo vimos o no? Espera. No, no lo vimos bien. Bueno, algún detallecito más de teoría que me quedó pendiente. Entonces, en una base de datos hay un componente principal, ¿sí? Que es la tabla. Una tabla es un lugar donde nosotros vamos a almacenar nuestra información. Es análogo a una planilla de Excel, a una pestaña de una hoja de cálculos, la tabla. También vamos a tener registros, que vendrían a ser las filas de nuestras tablas. Cada fila cada fila estaría compuesto por un conjunto de campos o atributos, ¿sí? Análogo a una tabla de Excel. Bien, así que pasamos al siguiente. Acá tenemos un ejemplo de una tabla, en este caso es una tabla de empleados. Esta tabla de empleados tiene el identificador del empleado, nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo, cargo y salario. Esto lo vimos un poquitito la clase pasada. Así que pasamos, que no me estoy viendo nada, al siguiente. Bien. Al igual que en el lenguaje que habíamos visto JavaScript, en el módulo 1 teníamos tipos de datos. En SQL, que también es un lenguaje, ¿sí? Es un lenguaje de consultas, también tenemos tipos de datos. Tenemos del tipo texto, ¿sí? Cadena. Ahora vamos a ver cómo se representa. Tenemos números enteros y números con decimales y tenemos fechas. También tenemos otros tipos de datos que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, podríamos almacenar en una base de datos archivos, ¿sí? Vamos a ver para qué podríamos usar. Pero principalmente son estos tipos de datos que son muy parecidos a los que ya habíamos visto en JavaScript, solo que se representan de manera distinta. Bien, bueno, vamos a ver un poquitito ahora. No sé si ya llegaron a instalar el motor de base de datos o no. Si vieron algo de eso en la práctica, ¿sí? Workbench con MySQL. Bien. Y les mostró el profe la parte de la consola para crear bases de datos, o lo hicieron todo a través de el Workbench, el IDE. Nada de eso. Bien, bueno. Ahí a modo comentario, a ver si tengo la consola por acá. Voy a abrir y les voy a ir mostrando. No la tengo abierta, pero tuve que reiniciar la computadora porque no me andaba. Bien, bueno. Cuando instalamos la base de datos entonces en nuestra computadora, hay algunos comandos que podríamos tirar desde la consola de la base de datos y también los podríamos tirar desde algún entorno, que en este caso usted tiene instalado el Workbench. Bien, podemos entonces crear bases de datos, ¿sí? Y para eso necesitamos ocupar un comando o la interfaz gráfica. Si ocupamos la opción del comando, la sintaxis es create database y el nombre de nuestra base de datos. Por ejemplo, la base de datos Silicon. Para listar las bases de datos se ocupa el comando show database y para eliminar una base de datos se ocupa el comando drop. A ver, les voy a mostrar, voy a traer acá la consola. Yo me voy a conectar por consola a mi base de datos. Me voy a conectar a la base de datos MySQL con el usuario root y ahora
-p significa password y le voy a poner la contraseña. Bien, perfecto. Una vez que estoy adentro de mi motor de base de datos en la consola, lo que puedo hacer es empezar a tirar ya esos comandos que estamos viendo ahí. Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a tirar este comando que es para mostrar las bases de datos. Bien, show databases me dice ahora, mi gestor de base de datos me dice que yo tengo estas bases de datos. Estas son todas bases de datos del sistema y tengo Silicon, que es una base de datos que creo yo, que sería con este comando acá. Vamos a ver, por ejemplo, cómo crear una base de datos nueva. Vamos a poner antes de crear la base de datos nueva vamos a mirar algo acá. Voy a traer mi Workbench, me voy a conectar a mi base de datos local. Bien, una vez que estoy conectado a mi base de datos, si yo me voy a esquemas, acá tengo los esquemas que estoy viendo, tengo Silicon y Sys. Sí, eso es lo que está en mi base de datos actual. Vamos a probar que era una base de datos nueva con el comando entonces create database test, vamos a llamarle test, punto y coma. Bien, cuando ejecuto un comando en la consola de la base de datos, en este caso le solicité que me cree una base de datos nueva, me va a dar siempre un resultado y me va a decir si se pudo ejecutar ese comando o no. Acá me está diciendo que se ejecutó correctamente y bueno, tardó 0,01 segundos en ejecutarse. A ver. Ahora, si yo actualizo mi Workbench, ¿sí? Si yo actualizo acá en la parte de esquemas, ya tengo la base de datos test, me apareció. ¿Sí? Yo la creé desde la consola y la estoy viendo acá en mi entorno de desarrollo de Workbench. Podría también hacer acá con este iconito, ¿sí? Podría crear una nueva base de datos. También lo puedo hacer desde la consola, lo puedo hacer desde acá. Cuando trabajamos en servidores en la nube, no tenemos esto, no tenemos interfaz gráfica, solo tenemos la consola. Cuando estamos en nuestra computadora tenemos la interfaz gráfica, así que podemos hacer cosas mucho más simples con esto. Pero si estamos en la nube, probablemente tengamos una consola como esta y tengamos que hacer todo por comando. Bien. Y vamos a ver entonces el comando, pudimos crear una base de datos y vamos a ver ahora el comando para eliminar esa misma base de datos, drop database test. Vamos a poner test, vamos a poner mal a propósito. Si ejecutamos un comando que es erróneo, bueno, nos va a dar el error, ¿sí? Y nos va a decir, bueno, que no puede eliminar esa base de datos porque no existe. Así que bueno, ahí voy a corregir mi error, le voy a sacar la S y voy a ejecutar, y ahora sí se ejecutó correctamente. Y si yo tiro el comando show, me va a mostrar ahora nuevamente sin la base de datos test. Cuando están en la consola con las flechitas pueden navegar entre los comandos que fueron tirando anteriormente, con la flechita para arriba o para abajo, así que es una forma fácil de ejecutar comandos que ya ejecutaron con anterioridad. Bien, perfecto. Con esto creamos y eliminamos base de datos. En una base de datos nosotros podemos tener un montón de tablas, ¿sí? Decenas o miles de tablas. En la mayoría de los sistemas, mayoría de los sistemas, por cuestiones de integridad, cada sistema tiene su propia base de datos, ¿sí? Es decir, que si vamos a desarrollar un sistema, lo más probable es que tengamos solo una base de datos y en esa base de datos tengamos toda la información. ¿Por qué se ocupa una sola base de datos en lugar de tener varias bases de datos? Uno de los motivos es porque ahora cuando veamos el backend, cuando nos vamos a conectar a la base de datos, tenemos que crear unos parámetros de conexión contra la base de datos. Entonces,
conectarse contra varias, tendríamos que tener varias de esas configuraciones. Usuario, contraseña, tipos de accesos que tienen. Otro de los motivos por los cuales se usa una sola base de datos es porque hay técnicas para hacer un resguardo de la información, hacer un backup sobre la base de datos. Si tenemos varias bases de datos, tendríamos que hacer varias copias de seguridad. Y además pasa algo, si tuviéramos 5 bases de datos, supónganse que tenemos 5 bases de datos y tenemos que hacer una copia de seguridad de nuestro sistema completo, la única forma de hacer la copia de seguridad de las 5 bases de datos sin que haya errores en nuestros datos, sin perder la integridad, es apagando el sistema. Supónganse que tienen una página web, tienen que apagar el sistema, o sea, dar de baja la página web, hacer las copias de seguridad y volver a encender la página web. ¿Por qué? Porque las copias de seguridad se van a ejecutar a distintos tiempos. Entonces capaz que una base de datos que tienen tablas de artículos y en la otra base de datos tienen tablas con datos de clientes, de personas, se creó el backup de una base de datos, pero al minuto se empezaron a cargar datos en la otra base de datos, ¿sí? Se pierde la integridad. Van a tener datos que van a perder entre una copia y la otra. Así que en el 99% de los sistemas tradicionales se ocupa una sola base de datos. Bien. Creación de tablas. Una vez que tenemos nuestra base de datos creadas, lo que podemos empezar a hacer es a ejecutar los comandos para crear las tablas. Podemos tener n tablas en una base de datos. Y la sintaxis es la siguiente. Se ocupa create table, se pone el nombre de la tabla y después, entre paréntesis, se le pasa las columnas que va a tener mi tabla. ¿Sí? El nombre de la columna y el tipo de datos. Y se va separando con comas. Acá está puesto con saltos de línea a modo de ejemplo para que se lea mejor, pero esto no tiene que tener saltos de línea, puede ser todo en una sola línea de código. Vamos a ver esto, vamos a ver un ejemplo de esto en Workbench. Una vez que tienen su base de datos instalada y están conectados a su base de datos desde el IDE, lo que podríamos hacer acá, vamos a ver desde acá, podríamos crear una tabla nueva. Entonces lo que tenemos que hacer es darle clic a este iconito, ¿sí? Para crear un nuevo tab para ejecutar queries, ¿sí? Y acá podemos empezar a ejecutar las queries que queramos, ¿sí? En este caso vamos a ejecutar esta query, por ejemplo. Vamos a copiarnos. Vamos a pegar acá. Bien. Entonces vamos a decirle a la base de datos que me cree una tabla que se va a llamar persona, que va a tener un ID de persona, que va a ser del tipo int, va a tener apellido, nombre, dirección y ciudad. Y acá, a diferencia de los tipos de datos en JavaScript, varchar es un tipo de datos que se utiliza para representar texto y le vamos a pasar entre paréntesis la dimensión. Esto lo habíamos visto en la clase pasada. En este caso vamos a decir la dimensión por defecto es 255 caracteres. Podríamos poner más o menos. Así que bueno, vamos a poder tener 255 caracteres. Vamos a ponerle acá 5. Vamos a cambiar esto. Y una vez que tenemos nuestro código, si llegásemos a tener un error, ¿sí? Por ejemplo, me olvidé poner una coma acá, el IDE me va a decir que acá está pasando algo, ¿sí? Generalmente no es fácil de entender qué es lo que está pasando, pero
hay algo que está mal. Me dice que falta cerrar un paréntesis, pero en realidad me faltó la coma. Bien, una vez que tenemos la query armada para ejecutar, le tenemos que dar acá a este botón de ejecutar. Y esto, bien. Bien, ahí está. Ese es el output, ¿sí? Acá abajo vamos a tener la salida de la base de datos y vamos a empezar a ver qué es lo que nos va retornando la base de datos. Bien, básicamente me dijo que esta acción de crear esta tabla se ejecutó correctamente, ¿sí? Fue completada y me da el check verde. Si tuviera algún tipo de error, me daría la casilla de error. Bien, a ver si lo tengo acá en el instructivo, crear tabla, eliminar tablas. No lo tengo acá, así que bueno, lo voy a mostrar desde acá. Dentro del administrador dentro del IDE, si yo me voy a la opción de esquemas, estoy trabajando. Si tengo varios esquemas y ustedes abren la pestaña de queries, van a estar trabajando sobre el esquema que está con negrita, ¿sí? Es decir, que esto me está cargando a este esquema, a Silicon. Bueno, es más, test ya no lo tengo más. Si le doy en actualizar, se me tiene que desaparecer. Me voy a Silicon, acá yo puedo ver desde el IDE qué es lo que tengo. Si me voy a tablas, ahora voy a ver que ya tengo la tabla personas. ¿Sí? Ya tengo la tabla personas acá en el IDE. Persons, en realidad, que es en inglés. Estas dos son pruebas anteriores que había hecho. Agregué esta tabla con mayúscula. Esto es sensitive case, o sea, si ponen con mayúscula después tienen que respetar las mayúsculas y minúsculas. Eso puede cambiar dependiendo de la base de datos. Y algo más que es importante. Hay distintos motores de bases de datos. Nosotros vamos a trabajar con MySQL. Existen otros motores, Oracle, Postgres, SQL Server, de motores de base de datos relacionales. Y la sintaxis a veces cambia, ¿sí? Si llegan a buscar cosas de bases de datos en internet, agréguenle MySQL, ¿sí? Porque hay cosas que son particulares de los sistemas de gestión de base de datos. Cambian, en algunos casos cambian algunas partes de la sintaxis. Bien. Así que con esto creamos la tabla personas. Con esto podríamos crear la cantidad de tablas que quisiéramos. Personas, todo lo que habíamos visto en la clase pasada, las entidades se transformarían en tablas. En el caso de un sistema para un establecimiento educativo, podemos tener personas, alumnos, docentes, cursos, materias. Bien, instalaron dviewer también, perfecto. Ahí lo que tiene de dviewer es que soporta no solo para MySQL, sino que se pueden conectar a otros motores de base de datos, ¿sí? La mayoría de los IDEs son parecidos, tienen que encontrar dónde están los botones, pero son muy parecidos. Pues ocupen el que más les gusta. Este no lo uso, por ejemplo, me lo instalé para dar las clases, lo había usado antes, pero bueno, me lo instalé ahora para las clases con ustedes. Yo uso dviewer para el trabajo y antes ocupaba otros entornos, pero son todos muy parecidos. Bien. Bueno, entonces con esta sentencia podemos crear las tablas. Y así como podemos crear tablas, también las podemos eliminar. Y para eliminar se ocupa la palabra reservada drop y se le pasa el nombre de la tabla. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Creamos esta tabla. Drop, tablet, persons. Acá el IDE ya me autocompleta, así que lo voy a poner y le voy a dar en ejecutar. Y con esto eliminen la tabla. Como comentario,
Acá no existe el control Z, ¿sí? O sea, no existe el retroceder. No, no hay forma de volver hacia atrás. Salvo que tengan una copia de seguridad y que la hayan creado ustedes, ¿sí? Así que si eliminan una tabla, la eliminaron y no está más y no hay forma de recuperar lo que estaba ahí, ¿sí? Digo como un dato de color. Cuando hacemos esto nosotros en sistemas que tienen muchos registros que están andando, rezamos un rosario o algo así antes y eliminamos la tabla y rogamos que todo salga bien. Bien. Así que nada, como comentario, los que eliminan no se recuperan, no hay forma de volver para atrás. Son motivos por los que habrán visto, entiendo, por ahí noticias o algo, o comunicados de ciertas empresas donde dicen, bueno, se perdieron datos, o se perdieron X cantidad de fechas hacia atrás los datos, bueno, es porque probablemente algo haya pasado con esto y se han perdido datos. Y lo que tuvieron que hacer es recuperar una copia de seguridad que hayan hecho, no sé, del día anterior. Generalmente, buena práctica que tienen todos los sistemas es hacer copias de seguridad por la noche de las bases de datos para que ante alguna catástrofe tener una copia de seguridad al menos del día. Si ocupan home banking y por ejemplo pasa mucho con el del macro, generalmente a las 9 de la noche cuando quieren hacer alguna transacción les dice lo siento, estamos haciendo tareas de mantenimiento y eso dura como una hora, un poco más. Bueno, es porque están haciendo una copia de seguridad y no quieren que hayan transacciones en ese momento. Y por ejemplo, cuando trabajé en ATM, que es de rentas de la provincia, la empresa con la que se terciariza hace el resguardo diario. Ese resguardo tardaba 10 horas aproximadamente en hacerse esa copia de seguridad. Soy como dato. Entonces lo que puede llegar a tardar una copia de seguridad que tenía un par de teras de datos. Bien. Bueno, drop table, entonces personas. Creamos tablas y las eliminamos. Y acá hay un comando más que está acá abajo que es para truncar las tablas. A diferencia del eliminado de la tabla, el truncado no elimina la tabla, pero sí elimina todos sus datos, o sea, la deja limpia. Cuando eliminamos una tabla perdemos no solo los datos de la tabla, sino que su estructura. O sea, yo ahora me voy al entorno, yo eliminé persons y yo no tengo ni idea ni siquiera de cuáles eran sus atributos, no sé si tenía nombre, apellido, qué es lo que tenía y no tengo idea de nada, no tengo nada. Si yo vuelvo a crear esa tabla, vamos a volver a crear. Si yo la vuelvo a crear, voy a ejecutar esto y voy a poner esto lo voy a mostrar enseguida. Persons. Quiero mostrarles nomás para cargar algún datito acá. Bien. Solo para mostrarles lo que hace el truncado. Bien. Y test 1, 2. Bien. Bueno. Acá lo que hice fue básicamente le cargué registros a mi tabla. O sea, cargué datos a esa tabla. Vamos a actualizar mi IDE. Acá tengo la tabla personas. Yo podría, con clic derecho sobre las tablas, el IDE ya nos facilita un montón de cosas que podríamos hacer con código. Bueno, el IDE nos permite hacer un millón de cosas. Voy a ocupar una de esas para mostrarles. Hay una que me dice que me devuelva las primeras 1000 filas de esa tabla, ¿sí? Yo recién inserté 2 registros ahí en esa tabla, así que si yo le pido las primeras 1000 filas, acá me está mostrando el resultado de esa tabla y tengo las columnas que habíamos visto, ID de persona, last name, son las columnas que están definidas. ¿A dónde? Acá. Están definidas acá. Todas las columnas de esa tabla y tengo 2 registros. Los 2 que cargué recién. Test 2 y después test y test 12. ¿Sí? Eso tiene 2 registros esa tabla en este momento.
Los otros campos yo no los cargué, porque significa que ahora están en nulos, no tienen nada. Bien, si yo ejecuto, entonces, ahora el truncate, table, persons. Bien, ahora si yo ejecuto el truncado de esa tabla, vamos para acá, vamos a ejecutar esta regla, el truncado. Voy a correrlo. Bien, se trunca esa tabla, y si yo me vengo acá y a la tabla, a la query que yo hice para que me dé todo lo que tiene esa tabla, y le doy al rayito de vuelta para que vuelva a correr eso, ahora no tiene más datos. Bien, la tengo vacía, pero no la perdí la tabla sigue estando acá y sigo sabiendo cuáles son sus columnas. ¿Sí? Simplemente la vacío. Hay otra forma de eliminar datos en las tablas que ahora vamos a ver más adelante. Esta es la más eficiente, ¿sí? Esta es cuando tenemos tablas que andan por los cientos de miles de registros y queremos eliminar todos, ocupamos truncate. Ahí le pueden preguntar a la teacher cómo se pronuncia y después me dicen. Bien, seguimos. Chan chan. Y en SQL hay algo que se llaman restricciones. Tampoco vuelve más, exactamente. Tampoco vuelve más. No, nada vuelve. Lo que se inserta modifica. Lo único que sí vuelve es cuando se hace una consulta, porque la consulta no modifica los datos. Pero todo lo que modifique datos, no os olvidamos. No, eso. Ahora vamos a ver varios casos donde podemos meter el dedo. Y yo he metido el dedo, así que seguro que les va a pasar a ustedes también. Es algo que suele pasar. Así que no hay que abrir mucho los ojos. En especial cuando se trabaja en sistemas productivos, porque generalmente no se puede volver para atrás. Bien. Restricciones entonces. Sí, todo puede fallar. Además de, cuando creamos una tabla, además de definir el nombre de la tabla, cuáles van a ser sus columnas y cuál va a ser el tipo de datos de sus columnas, también podemos definir restricciones para esas columnas. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunas de las restricciones que podría llegar a tener nuestras columnas. ¿Y cuál es la sintaxis para eso? Se le agrega, o sea, cuando creamos la tabla, se le va a agregar acá a la derecha de la definición de la columna la restricción que tiene. O sea, la sintaxis es la misma que la de la creación, solo que acá le agregaríamos la restricción. ¿Bien? Hasta ahí me imagino que venimos piola, porque ahora se va poniendo más interesante. Cualquier duda me tiran al chat ahí. Bueno, existen un montón de restricciones que podemos llegar a meterle a la base de datos, ¿sí? Vamos a ver las más comunes y algunos ejemplos de ellas. Tenemos not null, por ejemplo, ¿sí? Eso significa que básicamente le decimos a la base de datos, esta columna nunca puede ser nula, ¿sí? Cuando le ponemos esta restricción, si alguien quiere insertar datos en mi tabla y no me pone el valor para una columna, me va a dar un error, me va a decir, che, acá tenés que poner algo. Si se acuerdan el ejemplo que yo les mostré recién, acá, a ver si puedo ir para atrás en lo que fui escribiendo. Acá, por ejemplo, yo inserté en personas dos valores, last name y first name. Pero esta tabla tiene muchas columnas. Bueno, si supónganse que address, la dirección, sea un campo que está configurado como not null, eso me va a dar error. Porque yo quiero insertar algo y tengo una restricción de not null. Ahora vamos a ver un poquitito eso. Vamos a ver las restricciones y después vamos a ver ejemplos. Creo que va a ser lo más práctico. Unique. Bueno, esta es otra restricción. Básicamente le vamos a decir a la tabla
que cada vez que se agrega un registro o cada vez que se actualizan registros de la tabla, esa columna nunca puede tener en cualquiera de sus filas un campo repetido. ¿Eh? Supónganse, vamos de vuelta. Si yo acá, a esta tabla de personas, le digo, bueno, yo no quiero que haya personas con last name repetidos, nadie va a poder tener el mismo apellido. ¿Sí? Si yo no voy a poder cargar personas con el mismo apellido. Y si le pongo la restricción para la ID de persona, bueno, no van a poder existir más de una persona con el mismo ID, que ese sí sería un caso de uso, ¿no? Porque el ID lo usamos, como habíamos visto, para identificar. Así que esa sería una restricción que tendría que ir en el ID, porque no podemos tener más de una persona con el mismo ID. Bien. Primary key. La primary key es una combinación, ¿sí?, entre único y no nulo. ¿Sí? Básicamente me dice que una columna no puede ser nulo y que además sí o sí tiene que ser única. Me combina las dos en una sola. La foreign key, bueno, acá me dice previene acciones que destruirán enlaces entre tablas. Ahora vamos a ver lo que es eso. Pero habíamos visto en la clase pasada, vamos hasta acá, que nosotros tenemos relaciones entre tablas y esas relaciones se dan por columnas. Bueno, cuando definimos una relación, vamos a definir cuál es la columna que está involucrada en la relación entre una tabla y otra. Cuando definimos eso, ocupamos la foreign key. Y para eso tenemos que crear esa restricción de foreign key. Nos va a permitir que cuando alguien quiera capaz eliminar algo de una tabla, como llámese equipos, y ese equipo está ocupado en las reservas, porque hay reservas para ese equipo, me va a dar un error, no para. Me va a decir, fíjate que en reservas ese equipo se está usando. Entonces nos da consistencia en la base de datos, nos previene que después hayan reservas para equipos que no existan. Imagínense eso, no tiene que pasar. Bien. Así que para eso sirve la foreign key y ahora vamos a ver más adelante casos de ejemplo. Volvemos por acá. Ahí comentan en el chat si el más usado es MySQL o si es indiferente. No sé si es el más usado. Capaz que sea así el más usado. Les comento un poquitito de motores de base de datos rápido así. MySQL, al menos era el más usado. Después se abrió un fork de MySQL. Un fork de cualquier tecnología de desarrollo significa que toman una tecnología que es de código abierto, de open source, ¿sí?, que tiene alguna licencia de código abierto, y se hacen una copia de ese proyecto, ¿sí?, y empiezan a trabajar sobre la copia. Eso es un fork, ¿sí?, de cualquier tecnología. Eso se llaman forks. Si entran a GitHub y se entran a cualquier proyecto en GitHub, vamos a ver alguno, no sé qué es esto. Vamos a mostrarle, les voy a comentar lo que es un fork. Acá, por ejemplo, arriba en GitHub les dice cuántos forks tiene ese proyecto. ¿Sí? Tiene 1200 forks este proyecto. Así que bueno, hay 1200 desarrolladores o organizaciones que se copiaron este código, ¿sí?, de este código que es abierto, y se lo llevaron para ellos. Y empezaron a trabajar ahí. Capaz que para hacer pruebas o para lo que sea, se hicieron fork. Bien. MySQL tiene un fork que se llama MariaDB. ¿Sí? Lo voy a escribir acá al chat. MariaDB se llama. Lo pueden buscar. Es lo mismo que MySQL, pero es una versión, digamos, más nueva. No sé la historia de por qué se armó ese fork de MySQL. Capaz que había un grupo de desarrolladores que querían agregarle cosas a MySQL y armaron el fork. Bien, el profe habló de eso, buenísimo. Son casi que lo mismo, ¿sí? Yo no sé por qué son dos. La verdad que no entiendo por qué son dos, porque es muy muy parecido. Y las dos siguen sacando versiones nuevas. Generalmente cuando se abre un fork de algo,
es porque la versión vieja no avanza lo suficientemente rápido. Entonces hay un grupo que dice, no, pero vamos a armar nuestra propia versión y vamos a darle pila a eso. No es el caso de MySQL porque las dos versiones siguen avanzando a la par. Querían cobrar. Ah, puede ser. Si el profe les comentó que querían cobrar por eso, capaz que sí. Ah, bien. Buenísimo. Sí, hay una organización. Ah, Red Hat se llama. Red Hat, sí. Red. Que lo que hace es toma proyectos open source, le empieza a agregar características y te vende el soporte y te vende las mejoras de las características, ¿sí? No sé si capaz que ellos trabajaron sobre ese material. Habría que ver, pero son los que les gusta hacer eso. Es una empresa muy grande. Bien. Bueno, creo que me fui por las ramas. Así que tenemos esas dos bases de datos y tenemos Oracle, que era una base de datos empresarial súper usada, es una base de datos paga, era lo mejorcito que había, ¿sí? De base de datos, vos querías tener una base de datos segura, resiliente, escalable, ocupabas Oracle. Si eras alguien que no tenía plata y estaba haciendo algo más chiquitito, ocupaba MySQL. Bueno, después salió un motor que se llama Postgres, que es como una copia de Oracle, pero open source, ¿sí? Anda muy bien. Yo trabajé con las tres tecnologías, con MySQL, con Postgres y con Oracle. Antes, Postgres era mejor que MySQL, ¿sí? Antes, pero esto como es súper dinámico. Y nosotros ocupábamos Postgres para todo. No teníamos plata para Oracle, así que ocupábamos su primo gratuito, Postgres, y nos anduvo re bien para un montón de sistemas grandes. ATM, por ejemplo, ocupa Oracle, ¿sí? Tienen una super base de datos en Oracle. Eh, en Mercado Libre podemos elegir entre Oracle y entre MySQL. Y nos anda mejor MySQL que Oracle, ¿sí? Ahí sí como dato de color. Y estamos dejando de ocupar Oracle ahora y se está ocupando todo MySQL. De a poco. ¿Sí? Hay sistemas que se están migrando de una a otra. Eh, Depende del uso que le vamos a dar. Y ya es como el lenguaje de programación, ¿vieron? Ya es como que a uno le gusta más uno, al otro le gusta más el otro, ya no hay tanto desde el punto de vista de que es un poco mejor o no mejor. Así que MySQL se ajusta a casi todo, ¿sí? Yo me inclinaría por ocupar esto para muchas cosas. Además hay muchos servidores que ya tienen bases de datos MySQL integradas, pero por ejemplo no tienen bases de datos Postgres, ¿sí? Es más difícil encontrar, es más como que pensando en el mundo empresarial. Postgres. Bien, volvemos a esto. He hecho el pequeño resumencito. Foreign key. Check. Bueno, esto está acá, no lo vamos a ver, pero se ocupa rara vez. Se ocupa es para verificar que tenga cierta condición una columna. Default lo que hace es, no es una restricción, sino que es una característica. Y cuando le ponemos este atributo, lo que le decimos a la columna es que tenga un valor por defecto. ¿Sí? Por ejemplo, para el mismo caso que estábamos viendo, ¿sí? Para el mismo caso que estábamos viendo, podríamos decir, bueno, que City por defecto sea Posadas. Entonces, si no le pasamos nada a City, nos va a cargar Posadas. Ahora podemos ver un ejemplo de eso. Eso podemos ver ya el ejemplo porque no tengo en el slide. Ahora les voy a mostrar el ejemplo de eso. Y crear un índice, tampoco lo vamos a ver en este curso, crear un índice. Pero crear un índice nos sirve para cuando tenemos que hacer búsquedas por alguna columna y tenemos una tabla que tiene cientos de miles de registros y queremos que eso sea muy rápido, tenemos que crear índices, ¿sí? Solo nos va a pasar cuando tenemos en realidad del rango del millón de filas, ¿sí? O sea, tenemos que tener demasiadas filas para que tengamos la necesidad de ocupar un índice. Y se van a dar cuenta que tienen que usar un índice porque le tiran una query y empieza a andar lento, tarda.
un par de segundos en ejecutarse. Bueno, ahí tienen que empezar a agregar índices. Hay índices que se crean por defecto, ¿sí? Que ahora vamos a ver ya cuáles son. Bueno, vamos a ver lo que les comenté que les iba a mostrar, que es el default, ¿sí? Cuando acá en el IDE, si le damos clic derecho, tabla inspector, podemos ver la información de la tabla. Y había otra forma, déjenme ver. Alter table, ahí está. Alterar tabla. Bien, esa es la que quería. Bueno, si le dan entonces clic derecho a la tabla y se van a la opción de alterar la tabla, ¿sí? No sé si lo tienen en inglés o en español al van a ver las columnas de la tabla y hay dos formas de alterar tablas, por queries o desde el IDE. Bueno, yo les voy a mostrar desde el IDE. Vamos a poner acá default, tienen la columna default y voy a poner, por ejemplo, posadas, ¿sí? Enter. Y le voy a dar en aplicar. Cuando le den a aplicar, el IDE me genera la query. Básicamente me dice que va a alterar esta tabla y va a cambiar esta columna y le va a poner default. Aplicar. Ahí me ejecutó el script. Es una forma fácil de crear cosas y después pedirle que nos genere el SQL. Close. Bien, le puse posadas por defecto. Ahora tengo el insert de esto acá. Bueno, ahora si yo inserto, por ejemplo, estos dos valores, test, vamos a ejecutar. Se ejecutó correctamente. Y si yo ejecuto una consulta, me va a cargar posadas en la ciudad. ¿Sí? Me carga por defecto. Yo nunca le dije posadas en el insert. Le puse estos dos campos y él me puso posadas. Pero si yo le llego a poner acá city y le pongo otra cosa, ¿sí? Algo, por ejemplo, no sé, apóstoles, poner algo, ejecuto, ¿sí? Ahora, si ejecuto la query, me va a cargar si apóstoles. Es decir, solo me va a cargar lo que yo le pase si no le paso ese campo. Y vamos a ver otra cosa más. Aquí estamos. ¿Se le ocurre alguna prueba más que pueda hacer acá? Vamos a suponer que yo le pase así. Sí, le paso vacío, ahí, en city. ¿Qué va a poner? ¿Va a poner vacío o va a poner posadas? Posadas, a ver quién da más, quién da menos, vamos a probar. Vacío, posadas, bien, apuestas. Vamos a ejecutar esto y vamos a poner acá test 3 para que sepamos dónde estamos insertando. Vamos a ejecutar y a ver acá cerrar esto que me quiero ver. Ejecutar y me insertó vacío. Bien, me inserta vacío, sí, porque le pasé vacío. Y ahora, si en lugar de pasarle vacío le pongo así, null, ¿qué pasa? Eso ya no es lo mismo, es un null. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? Apuestas, apuestas. Bien, vamos a ver, ejecuté. Vamos a poner test 4. Test 4 y vamos a ejecutar esto. Y posadas, 50-50, random. Y ejecutamos. Y null. Acá, a ver, nadie ganó. Bien. Bueno. Así que me va null, ¿sí? Entonces, el valor por defecto solo va a impactar si cuando hago el insert yo no le paso la columna, ¿sí? Yo no les paso la columna. Esa es la única forma en la que va el valor por defecto. Bien, no le tengo que pasar la columna, porque si yo le paso la columna significa que yo
le estoy diciendo al motor, che, yo quiero que acá vaya esto, ¿sí? Él recibe esa instrucción. No importa qué es lo que le estoy pasando. Bien. Y exactamente. Nada, a modo de ejemplo porque está interesante, porque esto nos puede pasar, ¿sí? Esto no, generalmente nos pasa y lo tenemos que tener en la cabeza para considerarlo cuando programamos. Y hay algo más que vamos a mostrar, ya que estamos acá, antes de hacer el pequeño break. Y al igual que en JavaScript, en realidad no es al igual que en JavaScript, al contrario que en JavaScript, ¿sí? Cuando vimos JavaScript, nosotros JavaScript es de tipado débil, entonces los tipos de datos, podemos ir cambiando los tipos de datos de una variable. ¿Se acuerdan que definíamos una variable, le poníamos un texto, después le poníamos un número? Bueno, si acá le ponemos un número, ¿sí? No le paso las comillas a city, vamos a ejecutar esto, ¿sí? Bueno, acá sí me tomó, capaz que sea algo del IDE, esto teóricamente me tendría que decir que no, me insertó el 6. Bien. Eh, bueno, no dije nada. Acá me insertó el 6. El city es un campo del tipo texto. Y me insertó, yo le pasé un número y me insertó. Sí, capaz que sea algo del IDE. Tenía entendido que me tenía que dar error. Vamos a ver. City varchar. Sí, qué raro. Bueno, al revés sí me va a dar error porque si le quiero pasar un texto a un entero, ahí sí me va a dar error. Se ve que el varchar me hace una conversión automática. Bien. Acá si le llegase a pasar un texto me debería dar error. Buenísimo. Chan chan. Bien. Y ahora sí. Bueno. Eh, bueno, entonces vamos a ver un poquitito las restricciones. Recién estuvimos agregando y sacando restricciones desde el IDE. Lo hice con clic derecho, alterar la tabla y acá, uy, se me fue ah, se me fue, se me cerró todo. Bueno, lo que estábamos haciendo era editando desde el IDE, mientras se me abre el IDE, les voy a mostrar, pero también cuando nosotros creamos una tabla le podemos agregar, como habíamos visto, las restricciones. Bien, ya tengo esto acá. Vamos a ver entonces de vuelta esto, alter table. Acá tenemos, nosotros podríamos decir, por ejemplo, si yo quiero que no sea not null, es esta columna, y yo puedo decir, bueno, yo quiero que esto sea not null, ¿sí? Y le seteo not null. Y a este le seteo not null, y acá le doy en aplicar. Bien. Me va a hacer un alter, me va a modificar la tabla. En este caso me va a hacer un alter, pero si yo la crease ya con la restricción, lo voy a poner en la especificación de la columna. Vamos a aplicar esto. Close. Bien. Entonces, ya tenemos esto como not null. Si ahora quisiéramos insertar algo y no le pasamos uno de esos parámetros obligatorios, ¿sí? Y ejecutamos, abrimos acá la consola, me va a dar el error. ¿Sí? El campo first name no tiene un valor por defecto y además no es nulo. ¿Sí? Así que cuando no le pasamos me da error. Bien. Así que con eso nos podemos garantizar para qué sirven estas restricciones. Cuando armamos nuestra base de datos, tenemos que armar las restricciones que están relacionadas a nuestra lógica de negocio de nuestro sistema.
tenemos que pensar qué es lo que tiene que tener y qué es lo que es obligatorio. Habrán visto formularios de registro donde les dice, bueno, los campos obligatorios se marcan con asterisco y te piden sí o sí un documento, un apellido, un nombre. Bueno, probablemente eso también esté, aparte que te muestran en la interfaz gráfica, en la base de datos tiene esa restricción de que ese dato no puede ser nulo. O el formato de fecha puede ser, sí. ¿Qué garantía? ¿Por qué tienen estas restricciones las bases de datos? Porque nos dan una garantía de integridad de datos, ¿sí? O sea, cuando nosotros vamos a armar un sistema, que yo dije hacer esa etapa de análisis, armamos nuestro diagrama de base de datos y le ponemos las restricciones. Decimos, che, bueno, esto es obligatorio. Y armamos la tablita con las restricciones de los campos. Entonces, cuando se está programando, si nos olvidamos de controlarlo en la programación o el usuario no cargó algún dato que era obligatorio, nos va a dar un error la base de datos, ¿sí? Entonces nos garantice que nuestros datos estén íntegros. Bien, cortamos un ratito y retomamos en 15 minutos. Ahí seguimos con más SQL. Bueno, continuamos. Yo en el Workbench pude crear sin ningún problema, pero desde los códigos no me da bola. No sé si Bien. escribo cualquier cosa, pero no me da pelota. Bueno, ¿pero qué es lo que no pudiste escribir desde tipo esto? ¿No te dan duda? ¿Creatable? Bases de datos Le puse create database y no, me ese no manda. dice No. sintaxis. Bien, está. Sí, crear base de datos no vas a poder hacer. Es lo único que no vas a poder hacer. El resto sí. Bien. Es decir, yo ya la creé en el Workbench y le pido show database, tendría que mostrarme las que No, tengo. tampoco. Eh, ese Ah, tampoco bueno. anda. Es el Entonces único anda error bien. que no anda. Es macanudo. Sí, todo lo que tiene que ver con operar sobre base de datos, cuando vos tenés el workbench y tenés esto acá, ¿sí? Este archivito de queries, esto se va a ejecutar sobre una base de datos, sí o sí, ya existe. O sea, acá me estás ejecutando sobre Silicon. Por eso vos no le podés decir a una base de datos que te cree otra. Sí, eso se hace desde un nivel arriba. Por eso es que no te permite. Eso se hace desde la consola. Cuando uno está acá en la consola, ¿sí? Yo estoy sobre la consola de MySQL y voy a hacer show databases, ¿sí? Silicon, por ejemplo. Yo si acá tiro alguna consulta para crear una tabla me debería dar error. Vamos a probar. Vamos a probar esta. Pegar. Ahí está el error. Me dice la base de datos no fue seleccionada. No, no me va a andar. Por eso, si estoy en la consola y yo quiero ejecutar desde la consola, pues, operar sobre una base de datos, lo que tengo que hacer es use y ahí le pongo el nombre de la base de datos, Silicon. Y ahora sí, me tomó y si yo hago esto, ahí me anduvo. Me creó persona en Silicon. ¿Sí? Bien. Ahora estoy, digo, porque yo estoy en la base de datos Silicon. Por eso. El resto de todos los comandos sí te van a andar, salvo el de crear
todo lo que tenga que ver con base de datos propio, crear una base de datos, eliminar una base de datos o listar base de datos. El resto mandar. Toto. Bien. ¿Cómo pega Eh, lo abreviado? Porque le doy control B corta, que es el. Y no me da bola. a esto, bien, depende del sistema Sí, a ese. operativo. Creo que en Windows es control, clic derecho y te Windows. pega. Creo que es con clic derecho nomás y te pega. ¿Sí? En Windows. Depende de la consola que se está usando. ¿Sí? También. Si no, yo acá, por ejemplo, tampoco control V no uso, tengo que hacer clic derecho y pegar. Y comando con Mac, con Linux, con todo, no me sé cómo es. En Windows cuando usaba era con clic derecho para una consola. Pero eso depende de la consola. Sí, no sé si hay algún lugar que te permita seguro que ver cómo es. Control C en la consola es cancelar. ¿Sí? Entonces te cancela lo que estás por ejecutar. Bien. Bueno, seguimos. ¿Dónde habíamos quedado? Ah, todavía no vimos todo esto. Me adelanté un montón, creo que hice. Cadenas, sintaxis. Chan chan, esto vimos, restricciones. Acá, está bien, perfecto. Not null entonces. Bueno, vimos la restricción not null. Vamos al siguiente. Unique. Bueno, si le agregamos el campo unique, entonces la sintaxis es cuando definimos una tabla, le ponemos después de la columna única. Eso lo que me va a asegurar es que no se puedan repetir, este campo no pueda tener valores repetidos. ¿Sí? Vamos a ver mi tabla de personas. ¿Sí? Vamos a poner que sea único, que creo que es este. Este es. A ver si me va a permitir aplicar. Aplicar. Bien. Bueno, quedó como único. Así que ahora, ¿dónde lo estoy? Acá vamos a probar insertar person ID. Vamos a maximizar esto. Vamos a probar. Person ID, coma. ¿Sí? Voy a insertar y acá voy a poner el 1, coma. Voy a ejecutar y acá era first name también. First name, coma. 3, 4. Vamos a correr esto. First name. First name. Person ID. Last name. First name. City. Acá hay algo que estoy manqueando. Last name. First name. Vamos a probar. No. Aplicar. Bien, close. A ver si puedo mostrarle los que quiero del campo único. Estoy mareando con tantas cosas abiertas. Person ID, last name, first name y city. Person ID, last name, first name y city. Vamos a probar a ejecutar. Ah, bien, bueno. Ahí quise insertar con el valor 1 y me dice que el valor 1 ya existe y que se encuentra duplicado, ¿sí? Vamos a ver un poquitito. Vamos a ejecutar la query. Tenemos este ID que es el 1, ¿sí? Así que yo me está dando esa restricción, yo tendría que ponerle un ID 2, tendría que ejecutar y ahora sí me anduvo. Y si vuelvo a ejecutar con el ID 2 me va a dar error. Así que ahí iríamos cargando los IDs 1, 2, 3. Bien. Con la restricción de único.
Como verán acá, la restricción que le habilité es de que sea único, pero no le habilité la restricción de que no sea nulo. Así que soporta campos nulos y además que sean únicos. Soporta nulos y únicos. Bien, volvemos. Aquí. Uni. Uy. Primary key. Bueno, la primary key habíamos visto entonces que se ocupa para tener la combinación de las dos cosas, único y not null. Bien, vamos a ver un poquitito. ¿Dónde está mi entorno de desarrollo? Acá. Bueno, seguimos trabajando entonces sobre el person. Vamos a ver acá la tabla y nosotros podríamos acá seleccionar que esto es mi primary key, ¿sí? Vamos a probar un ratito. Cuando le seleccionamos primary key, ya automáticamente fíjense que me dice que no sea nulo y que sea único, o sea, es requisito estos dos. Esto seguro que me va a dar error si yo lo quiero aplicar desde acá. Vamos a probar. Aplicar. Bien, me dio error. Buenísimo. ¿Por qué me está dando error? ¿Sí? Yo le quiero aplicar a esta tabla una restricción. Le estoy diciendo que esta columna person ID sea mi primary key. Y el error que me dice básicamente es que hay un uso inválido de valores nulos. ¿Sí? Nada, básicamente, bueno, voy a poner cancelar entonces. ¿Por qué me está dando este error? Porque si yo me voy a la tabla, esta tabla ya tiene datos cargados. ¿Sí? Ya tiene datos cargados del 1 hasta el 8 y hay datos nulos. Así que no puedo aplicar una restricción porque mi tabla ya, digamos, en este momento no cumple esa restricción. Así que no le puedo agregar una restricción de algo que ya tiene datos que estaría rompiendo. Así que lo primero que hay que hacer para poder agregar una restricción es arreglar esos datos que no están cumpliendo con la restricción. Por eso es que las restricciones siempre se agregan cuando se crean las tablas, no una vez que están creadas. Sí, eso es más complicado, porque hay que chequear todos los datos. Y voy a aprovechar también para mostrarles acá una de las características que tiene el entorno. ¿Sí? Nosotros habíamos visto que con clic derecho, Alter Table, ¿sí? Podíamos editar la tabla y estábamos agregando y quitando restricciones. Bueno, también con clic derecho o dándole clic acá a este rayito, lo que tenemos los datos de la tabla y podríamos nosotros editarlos acá. ¿Sí? A ver. ¿Por qué no me permite? Me tendría que permitir editar acá. A ver si lo puedo hacer desde acá. A ver. No me está permitiendo, me tendría que permitir. Les mentí, pero hay algo que me está fallando acá. Entonces puede editar, ¿sabe qué? Es de otro lado en el IDE. Ahí me mató. A ver. Alter Table. Table Inspector. A ver si acá puedo poner columnas, índices de DL. No, esto no. Forma editor. Grid Results.
No estoy encontrando, che, chicos, discúlpenme, pero hay una opción que me permite, sí, que me permite editar los datos de la tabla. Juro que es este. Pero no estoy viendo acá la opción de editar. Bien, no les voy a poder mostrar desde acá. Bueno, después lo voy a tener que buscar. Hay una forma desde el IDE para modificar desde el IDE los datos, celda por celda, como si fuera el Excel, ¿sí? Que lo perdí, no lo estoy encontrando. Hay una forma, ¿sí? Después lo podemos buscar en off y les puedo pasar si quieren por el Slack. Lo perdí acá. Uy, encima se me cierra el IDE. Así que, bueno, ahora voy a abrir el IDE. Sé que no le está gustando mucho el IDE lo que estoy haciendo. Se enojó conmigo. Bien, vamos de vuelta. Volvemos. Vamos de vuelta entonces a lo que estábamos. Quisimos agregar una primary key, me dio error, ¿sí? Porque esta tabla tiene datos que no cumplen con la restricción, así que lo que voy a tener que hacer es ejecutar el comando que les había mostrado hoy al principio, para eliminar los datos. O sea, no me va a quedar otra que eliminar los datos, o si no, tener que actualizar uno por uno. Así que voy a hacer un cat table persons. Vamos a correr esto. Bien, ahora esta tabla no tiene datos. Vamos a ejecutar acá. Está vacía, ¿sí? Vamos a maximizar esto. Y ahora sí podría yo ir acá, entonces, persons, y al inspector de tablas, alter table, y acá ahora si yo le pido que esto sea primary key y le doy en aplicar se aplica exitosamente, ¿sí? Pero bueno, tuve que vaciar la tabla, tuve que quitar todas las filas que no cumplían con la restricción. Close. Bien, y entonces ahora si yo voy insertando datos, inserto 1, inserto el 2, el 3 y vamos a insertar el 4. Bien, si yo no le inserto el ID y lo corro, me va a dar error acá abajo, porque bueno, me dice que el mensaje error me dice que no tiene un valor por defecto, ¿sí? Pero en realidad es que no estoy enviándole el identificador, ¿sí? Bien, vamos a ahora correr el select. Si voy muy rápido me dicen, porque yo voy pasando de pestaña en pestaña muy rápido. Bien, y ahora que tenemos el select podemos ver, yo inserté 4 registros y le fui poniendo el ID 1, 2, 3 y 4. No puedo insertar personas que no tengan ID, o sea, con ID nulo, ni tampoco puedo insertar personas que tengan ID repetido. Bien, para eso sirve la primary key. A ver. Ahí está, bien. Primary key entonces. Y cuando lo queremos hacer desde la creación, esta es la sintaxis que él lleva, ¿sí? Se le dice a la tabla cuál va a ser su primary key, y acá hay que pasarle entre paréntesis el nombre de la columna, que va a ser mi primary key. Foreign key. Bien, este es más complejo. ¿Para qué se usa? Les había comentado entonces que la foreign key
se usa para decir que una tabla tiene una relación con otra tabla, ¿sí? Hay una dependencia. Entonces acá hay dos ejemplos. Le voy a mostrar primero este. Acá tenemos dos tablas. Tenemos la tabla de personas, que tiene, como la que estábamos mirando recién, tiene la ID de la persona, nombre, apellido, edad. Y después tenemos la tabla de órdenes, en este caso, que va a tener su ID también, cada orden. Supónganse que esto es un restaurante y hay distintas órdenes que son pedidos que le hacemos al mozo. Entonces va a tener la tabla de órdenes, va a tener un identificador de orden, el número de orden y cuál fue la persona que efectuó esa orden, ¿sí? Entonces, esta columna, la columna de ID de persona, va a ser una FK, una foreign key, de la columna persona ID de la tabla persona. Me voy a pasar a esta tabla como para entender un poquitito. Es igual que la anterior, solo que agregó las sentencias SQL. Cuando nosotros definimos una foreign key, lo que le estamos diciendo a la tabla que tiene la foreign key es que esa columna que tiene la foreign key, nunca va a poder tener un valor que no está en la otra tabla de la que es referencia. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir esto? Yo acá tengo la tabla de órdenes que tiene la columna persona ID, que va a tener IDs de personas, ¿sí? Y yo le estoy diciendo a esta tabla que esa columna persona ID va a ser una foreign key de la tabla personas de la columna persona ID. ¿Bien? Le digo, esta columna es dependiente de la tabla personas de la columna persona ID. Es decir, es dependiente de esta columna. Bien, ¿qué significa esto? Cuando nosotros declaramos esta restricción y empezamos a insertar datos acá en órdenes, esto, cuando insertamos un dato para persona ID, lo que va a hacer el sistema de base de datos va a ir a mirar que este valor que le hayamos puesto acá esté en alguno de todos los registros de la otra tabla, ¿sí? Acá, si nosotros hiciéramos un insert de órdenes y le pasamos persona ID 5 y tenemos esta restricción puesta, nos va a dar un error, ¿sí? Nos va a dar un error porque no existe la persona ID 5. ¿Bien? Para eso sirve la foreign key. Ya es una referencia cruzada, ¿sí? Entonces, ¿cuándo usamos eso? Usamos, como habíamos visto en la clase pasada, cuando tenemos que vincular dos tablas, ¿sí? Bien. En este caso, y hay algo que es interesante acá. Ahora, en la práctica seguro que lo van a dar, pero hay algo que hay que pensar bastante, es en qué tabla ponemos la columna de la foreign key, ¿sí? Acá tenemos la tabla de persona y tenemos la tabla de órdenes, ¿sí? Y una orden pertenece a una persona, ¿sí? Y una persona pudo haber hecho muchas órdenes. ¿Se acuerdan cuando vimos las relaciones? Vamos a volver para atrás. Vamos para acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Acá, por ejemplo, a ver si esto me permite hacer zoom. O vamos a ver como presentación. Bien, acá por ejemplo teníamos un equipo con reservas, es muy parecido, ¿sí? Y la relación dice que un equipo puede tener muchas reservas, ¿sí? Entonces, si miramos acá en esta tabla, en la tabla de reserva tenemos el ID de equipo, ¿sí? Que es la columna. Y si miramos acá en la representación abajo, en la parte de índices tenemos que existe la FK de reservas equipos, ¿sí?
está la foreign key acá como índice y como restricción también. Bien. ¿Por qué? Porque cuando agregamos foreign keys o primary keys, la base de datos ya automáticamente agrega índices por esa columna. ¿Sí? Agrega índices. Es decir, que la base de datos está optimizada para buscar por los atributos que están definidos como primary key o como foreign key. Vamos para abajo. Bien. Entonces, la sintaxis para la primary key ya la vimos, y para la foreign key, en el caso de órdenes, va a tener su primary key, que es el identificador de la orden, y además la foreign key de la referencia a la tabla de personas. ¿Sí? Una orden tiene esto es orden, sí, una persona tiene muchas órdenes, y siempre la foreign key va del lado de las muchas, ¿sí? O sea, si yo pusiera, supóngase este mismo ejemplo, si yo pusiera, en lugar de poner persona ID acá, yo digo, bueno, yo voy a poner en la tabla de persona la columna orden ID, ¿sí? Podría ser, puedo poner acá en persona orden ID en lugar de acá persona, y puedo poner una columnita más que sea orden ID. Uy, eso se me fue. De este lado. Y tengo la relación persona con orden, ¿listo? Es lo mismo. Pero no es lo mismo. Porque imagínense que Miguel Zapata hace una orden. Bueno, acá voy a tener una columna orden que va a ser, supónganse que es igual. En lugar de da, vamos a poner orden acá. A ver si puedo editar para mostrarles. Supónganse que esto es orden. Orden ID. ¿Sí? Bien. Esto es orden ID. Y yo voy a decir, bueno, Pedro Miguel Zapata tiene la orden ID 1. ¿Sí? 1. Bien, hice la orden 1, que tiene este número de orden, y pedí ravioles a la boloñesa, por ejemplo. Después Miguel Zapata de vuelta le llama al mozo y le dice, bueno, yo quiero ahora pedir también una cerveza. ¿Sí? Y se genera una orden nueva, ¿no? Orden 2, número de orden tanto, y una cerveza. Eso. Sí, hay otra columna que sea ítem, que sea cerveza. Bueno, ¿cómo hago yo acá para Miguel Zapata agregarle otro valor de orden? ¿Le cambio el 1 por el 2? Si le cambio acá el 1 por el 2, ya perdí la primera orden. La orden 1, que era de Miguel Zapata también, yo ya no sé de quién es. Solo voy a ver la última orden que hizo. Y me olvidé las anteriores y le voy a cobrar solo la cerveza. ¿Sí? Ya perdí los ravioles. Bien. Y no puedo poner otro Miguel Zapata acá. Abajo, supónganse, yo digo, bueno, vamos a hacer esto. ¿Qué es lo que le pasa a esto? ¿Me permite? Miguel, supónganse, yo digo, bueno, vamos a poner Miguel Zapata, orden 1, y vamos a poner así, orden 1 y 2. ¿Sí? Bueno, voy a crear un registro más en persona. Orden 1, orden 2, tengo orden 1, orden 2. Ahí voy a tener los ravioles con la boloñesa, y voy a tener otra orden que es para la cerveza. Pero estoy duplicando todos los datos de personas. ¿Sí? Tengo 2 Miguel Zapata. Después, cuando quiera ver cuántos clientes tengo, y me va a parecer que tengo 10 Miguel Zapata, porque en realidad me hizo 10 órdenes, pero es solo uno que hizo 10 órdenes. Bien. Por eso es muy importante entender de qué lado va la foreign key. Siempre va del lado de las muchas, ¿sí? De lo que hay mucho. Por eso va de este lado para ese caso. Bien. Y vamos a dar control Z a esto, porque no quiero perder lo que tenía, si no se va a entender. Bien. Y esta era. Ahí está. Uy. Me fui una vez más. Bien. Bueno. Siempre va del lado de las muchas. ¿Sí? Ahora le voy a hacer una preguntita. ¿Qué pasa si yo tengo que representar, ¿sí? Esto no está acá en los slides, yo no lo agregué, lo tendría que agregar. Algo que tenga una relación de muchos a muchos.
supónganse, tenemos alumno, la tabla alumno y la tabla curso, ¿sí? Y yo tengo que poder anotar a los alumnos a los cursos. Voy a abrir mientras tanto. Ahí tenemos de muchos a muchos. Voy a ver si puedo hacer un diagramita. Voy a abrir acá una herramienta para hacer diagramas para ver ese ejemplo, ¿sí? Si me carga. Bien, ahí está. Diagrama de clases. Si no conocen esta página está muy buena para hacer diagramas. Lo usan todas las empresas que conozco. appdiagrams.net. Vamos a crear uno. Es más, de tablas hay, mira. Vamos a más formas, a ver, de tablas necesito. UML, red, negocio. ¿No tiene para buscar? Archivo nuevo, vamos a poner entonces. Diagramas de tablas, acá. Pero son tablas de Excel. No me sirve. Bueno, vamos a ocupar esto. ¿Sí? Vamos a eliminar esto. Vamos a eliminar esto. Vamos a hacer zoom un poquitito. Vamos a eliminar esto. Bien, entonces tenemos alumno y acá tenemos curso, ¿sí? Y decimos que un alumno tiene una relación de money a muchos cursos, ¿sí? Un alumno puede estar en muchos cursos y un curso puede estar en muchos cursos. Un curso puede tener muchos alumnos. ¿A alguien se les ocurre? ¿Qué puede llegar a pasar acá? ¿Dónde ponemos la columna, la foreign key? ¿De qué lado? Bien. Curso, se tiene que ver otra tabla. ID, nombre. Y esta vamos a eliminar. Bien, ahí alguien respondió, sí, se crea una tercera tabla, exactamente. Se va a tener que crear una tabla más, ¿sí? No podemos poner la columna del lado de curso porque estaríamos perdiendo, no podríamos tener, si ponemos el ID de alumno del lado de curso, ¿sí? Ponemos acá, vamos a perder el money de este lado y si lo ponemos de este lado perdemos el del otro lado. Y si ponemos de los dos lados, sería una relación tipo 1 a 1, ¿sí? No tiene sentido. Es más, se podría generar problemas, eso nunca se hace. Bien, siempre se pone de un lado. Así que exacto, hay que crear una tabla nueva, vamos a suponer así, va a ser una tabla nueva, ¿sí? Y esa tabla va a tener curso alumno, vamos a llamarle curso alumno, y va a tener curso ID, alumno ID. ¿Bien? Y la relación va a venir por acá, alumno ID y curso concurso. Bien, se va a crear una tercera tabla que lo único que va a hacer esa tabla es tener esos dos identificadores. ¿Bien? Así que esta tabla va a tener la foreign key de curso y va a tener la foreign key de alumno.
y me va a guardar la relación, me va a servir para guardar para ambos lados. Bien. Esa es la forma de hacer un many to many. Bien, estamos cerca de la hora. Sí, esto estaría bueno que hagamos pruebas y nos va a llevar un tiempito para hacer este tipo de pruebas. Vamos a ver si podemos avanzar con la teoría y capaz que dejo eso para la clase que viene. Bien, seguimos. Entonces, ¿qué más tenemos? Ah, bien, y la restricción de autoincremento. Bueno, vieron que yo estuve creando, le seté a mi tabla personas, le dije, bueno, que la ID era mi primary key y eso me obliga a cargar datos numéricos únicos. Y yo fui cargando el 1, el 2, el 3, el 4 a mano. Bueno, imagínense que eso no lo podemos hacer. Imagínense que ustedes hagan un formulario de registro de personas y le pongan ahí un campito y le digan, bueno, ingrese su identificador. Y el tipo no sabe qué carajos poner porque no tiene ni idea de qué número poner. Es más, si lo hacemos en código, tampoco sabríamos qué número poner, qué número pasarle, ¿no? Porque es un número que no significa nada. Tendríamos que hacer una consulta a la base de datos para preguntarle cuál es el número, el último número y sumarle uno y agregar, ¿no? Bueno, las bases de datos tienen algo para eso ya incorporado y se le llaman autoincremento. Cuando decimos que una columna es autoincrement, la base de datos básicamente lo que hace es le va poniendo valores a esa columna de forma automática y siempre va a ir sumando de a uno. ¿Sí? No todos los motores de base de datos soportan esta funcionalidad. ¿Sí? Hay otras bases de datos que soportan algo que es secuencias de generación y se ocupan secuencias. Decís con qué secuencia se va a generar. MySecure soporta autoincremento. ¿Sí? Bien, vamos a ver el ejemplo del autoincrement sí. Vamos a ver un poquitito la tabla sobre la que estábamos trabajando, que era personas. Y acá hay una columna que me dice que esta tiene que ser autoincrement. Sí, autoincrement y le voy a setear el autoincrement. ¿Sí? Le voy a chequear acá, le voy a dar a aplicar para seguir probando acá. Esto me va a definir el autoincrement. Bien, esto va a andar porque está cumpliendo con las restricciones, pero en realidad recuerden que hay que crear ya la tabla así, o sea, la tenemos que pensar antes de crearla. Como yo ya tengo creada, le modifiqué acá con el autoincremento. Bien, vamos a ver un poquitito. Vamos a ver cuáles son las personas que tenemos y tenemos hasta la persona 4. ¿Sí? Y como yo creaba las personas, yo le iba poniendo el valor para el person ID. Ahora si yo le paso un registro a mi tabla persona, le paso un registro, a ver si esto me... Ahí está, tiene zoom, bien, para que vean más fácil. Creo que faltan 5 minutos para la clase, lo hubiera hecho al comienzo. Bien. Si yo no le paso ese campo que es autoincrement, ¿sí? Le paso simplemente las otras columnas, yo ejecuto esta query y antes de ejecutarla vamos de vuelta acá. Vamos a mirar un poquitito. Yo le estoy diciendo a la tabla persona que tiene un campo que se llama persona ID, que es la primary key, por lo tanto no puede ser nulo y tiene que ser único. Bien, si yo no le hubiera seteado el autoincrement y ejecuto esto, me va a dar error. ¿Sí? Vamos a probar. Aquí estamos. Vamos a guardar esto. Vamos a aplicar. Listo. Si yo ejecuto esta query y no le paso la ID de persona, esto me tiene que dar error. Error. Bien, me está dando error porque me dice que tengo que pasarle el ID de persona, ¿no? Porque eso es un campo requerido. Bien. Si yo ahora le digo que es un campo autoincremental y le aplico el cambio, bien, y ahora no le paso y lo ejecuto, esto anda exitosamente. Acá me da éxito. Y si yo ahora consulto,
se insertó esa persona y me puso el valor 5 para el ID de persona. Si yo le voy a poner acá test cualquier cosa, ¿sí? Vuelvo a insertar otro registro, me va a insertar y automáticamente me va a poner el 6. Así que nos olvidamos de ese dolor de cabeza y prácticamente todo se ocupa autoincrement. ¿Sí? Todos los que son IDs son autoincrement, ¿sí? Salvo algunos casos particulares donde se opta por otra estrategia de generación, pero en el 99% de los casos lo que es primary key es autoincrement y es del tipo numérico, entero. Ese es un dato. Se puede poner una primary key que no sea un número, se puede poner que sea un string, ¿sí? Un varchar en este caso. Eso podría ser, ¿sí? Pero en el 99% de los casos es numérico, es entero y es único y es autoincremento. Y antes de que termine la clase, para cerrar este temita autoincrement, algo como para mostrarles, es si yo le pasase acá el person ID, ¿sí? No me acuerdo cómo era, ID con mayúscula, no, sí, ID, person ID, y yo le pongo acá un ID, supónganse el ID 7 o el 8, vamos a poner, por poner, vamos a pasarle el ID 8, vamos a mirar la tabla, tenemos hasta el 6, ahora yo le quiero insertar y le voy a decir cuál es el valor del ID de la persona, pero yo le tengo puesto en la base de datos que sea autoincremento, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Y encima le pasé un 8, no el 7 que es el siguiente. Vamos a ejecutar esto, ¿sí? Y esto me da éxito, ¿sí? Y vamos a ver en la tabla, y vamos a correr ahora, y me insertó con el 8, ¿sí? El autoincrement solo se va a ejecutar si yo no le paso el valor. Si yo le paso un valor, me va a poner el valor 8. Voy a hacer otro ejemplo para mostrarles algo que quiero que entiendan cómo funciona acá. Ahora yo le voy a pasar el valor 1000. ¿Sí? Le voy a pasar el valor 1000 y voy a ejecutar esto. Bien, esto va a andar. Voy a consultar acá. Y le puse el 1000. Bien. Bueno, ahora le voy a sacar eso. Vamos de vuelta porque esto les quiero mostrar. Ya se me van los minutos de la clase. Y le voy a insertar un valor más. Ahí abro preguntas. ¿Qué número le va a poner si yo le vuelvo a sacar? ¿Sí? Ahora, si yo ejecuto esto, ¿qué me va a poner? El 7, que está faltando acá, no sé, el 9, me va a dar un error, me va a poner 1001. 1001 responden todos. Vamos a ejecutar. Chan chan, 2 apuestas al 1001, quién da más, quién da menos. Y vamos a correr. Hay gente que está respondiendo todavía. 1001. Bueno, todos dijeron 1001 y efectivamente me da 1001. ¿Qué es lo que hace el motor de base de datos internamente? Ganaron todos, bien. El motor de datos internamente lo que hace es, cuando le estás pidiendo el autoincrement, hace un select o sea, mira todos los datos que tiene la tabla y pone uno más al mayor, ¿sí? Uno más al mayor, porque yo podría, no mira el último, mira el mayor, ¿sí? Bien, el más grande, no el último, son dos cosas distintas, lo voy a mostrar por qué. Ya que estamos, yo voy a insertar ahora person ID, y le voy a poner acá el 8. No, el 7 creo que me faltaba. 7 y voy a insertar. Vamos por acá, voy a correr. Y, pero me está ordenando por ID. Bueno, me puso el 7 acá, me está ordenando por ID, ¿sí? Esto depende del motor de base de datos. Los motores de base, no sé por es raro que me esté mostrando ordenado por ID. Bien, el motor de base de datos, ¿cómo funciona? Cuando yo inserto algo me va agregando al final, ¿sí? No ordena por nada. Acá no sé por qué me está ordenando por ID, o sea, me ordenó el 7, pero en realidad esto en la base de datos no está al final, ¿sí? No sé por qué me lo agregó acá, es muy raro. No sé si el ID me está ordenando o qué es lo que pasó, pero
siempre te agrega al final. O salvo que MySQL para cuando se usa autoincrement me ordene, sí es raro, pero bien. Siempre va a tomar el mayor, ¿sí? Yo podría ir ocupando huequitos de abajo si quisiera, ¿bien? Pero siempre el autoincrement me toma el 1 más al mayor. Buenísimo. Y estamos 2 minutos pasados de la hora, así que en la clase que viene seguimos con esto. Espero que les haya gustado, que hemos regresado a esta parte interesante de la codificación. Nos vemos. Chao, profe, gracias.